grado. Formación cívica y ética. El que con derechos anda, a vivir aprende. Estimadas y estimados estudiantes, mi nombre es María Columba Santa Cruz Rodríguez y voy a estar con ustedes en una sesión más de la asignatura Formación Cívica y Ética de primer grado. El propósito de esta sesión, titulada El que con derechos anda, a vivir aprende, es identificar acciones que promuevan el trato digno y respetuoso a otras personas. Conocer nuestros derechos nos da la oportunidad de ejercerlos, respetarlos y exigir su garantía al Estado. Por ejemplo, cuando una persona es violentada física o psicológicamente, se atenta contra su dignidad. El Estado debe de impartir justicia con base en la ley para salvaguardar su integridad. ¿Se dan cuenta de lo importante que es conocer este tema? Para trabajarlo, dividiremos la sesión en dos momentos. En el primero, vamos a reflexionar acerca de la importancia de reconocer y ejercer los derechos humanos de niñas, niños y adolescentes. En un segundo, planearán una campaña de promoción para un trato digno y respetuoso a las personas. ¿Les agrada la idea? Les sugiero que tengan a la mano materiales que utilizan de forma habitual para tomar notas, como cuaderno, lápiz y bolígrafo. También es conveniente que tengan cerca su libro de texto. Si tienen discapacidad visual, preparen sus hojas Ledger, punzón, regleta. Comencemos. ¿Han leído u oído noticias acerca de las condiciones de pobreza que se viven en algunos países de África? De la migración de personas de origen africano que esto provoca hacia Europa. Si bien este hecho sucede en otros continentes, en el nuestro también se viven situaciones similares, donde las personas salen de sus lugares de origen en busca de una mejor calidad de vida. En el trayecto, sus derechos humanos son violentados y no se respeta su dignidad. Pero, ¿qué provoca esta situación? ¿Consideran que solo algunos individuos son merecedores de derechos o que estos deberían reconocerse para cualquier ciudadano del mundo? Una pregunta que es difícil de responder. Para hacerlo, hay que informarse e investigar. Comencemos por recordar qué es la dignidad humana, puesto que de ella emanan los derechos humanos. La dignidad humana es un valor y un derecho que tenemos las personas por el hecho de ser seres humanos, independientemente de nuestra condición social, económica, características físicas, origen étnico o nacionalidad, religión, edad, sexo, género o condición de salud. Pero, ¿qué significa respetar la dignidad? En el siguiente audio escucharemos a varios miembros de la comunidad escolar, entre ellos padres de familia, docente y alumno. Ellos respondieron a la pregunta, ¿qué significa para ti respetar la dignidad de los demás? Desde el momento en que nacemos somos seres humanos y por el simple hecho de ser seres humanos ya contamos con una dignidad, con nuestra libertad de poder ejercer nuestro pensamiento, de poder expresarnos y de poder hacer las cosas con las cualidades que nosotros requerimos. Esa sería la forma de reconocer que somos dignos, ¿no? Que tenemos la posibilidad de expresarnos. Es importante recordar que muchas veces dejamos de lado la dignidad de muchas personas o en ocasiones la pisoteamos. Y eso es algo que debemos de evitar, ya que nuestra condición de seres humanos nos remite a ser libres, pero respetando también la libertad de los demás. Cuando aceptamos el rol que nos corresponde en una familia nuclear, en donde hay un núcleo que es el padre,
la madre, los hijos, y todos saben quiénes son, qué se espera de él y hacia dónde va. Podemos analizar la dignidad como el respeto a la opinión. La dignidad es lo que nos hace tener el cariño, el valor, el respeto hacia uno mismo. Esto se puede ver afectado por la actitud de las demás personas hacia ti. Eso no te va a importar y vas a tener la dignidad bastante bien, porque por mucho que sientas que está mal, en verdad para ti está bien porque no te quejas. Tenemos que tener conducirnos con una actitud siempre amable en cualquier situación, y conforme a eso pues respetar, no importa qué clase social tengan o qué situación económica haya. Igual si son una persona de otro país, siempre tenemos que tener ese respeto mutuo y ser amables y corteses. Igual cuando también tenemos personas de mayor edad, tratar de escucharlas en todo momento para que nosotros podamos tener ese valor de ser un poco con dignidad, con honestidad. Cuando mi responsabilidad de las cosas que llevo a cabo, mi toma de decisiones, mis palabras, mis acciones, las lleve con seriedad, las respete y hagan que se respeten, y que los demás de alguna manera no busquen humillar o denigrar mi persona, mi trabajo, lo que a mí en mi entorno tengo. Digo que esa es la forma en cómo me puedo identificar como una persona digna. Considero que primero tenemos que realizar un análisis de tu persona y aceptar que somos merecedores de respeto. Tal vez ustedes coincidieron con algunos de los entrevistados, o quizá no. Recuerden que tenemos derecho a expresarnos libremente y a pensar de forma distinta unos de otros. Ahora es momento para que ustedes también reflexionen en torno a la dignidad humana. Háganlo con base en las siguientes preguntas. ¿Qué significa para ustedes respetar la dignidad de los demás? ¿En algún momento de su vida han considerado que no respetaron su dignidad humana? ¿Qué sucedió? ¿Por qué la dignidad humana es un derecho? ¿Qué significa para ustedes ser sujetos de derecho? Las respuestas a tales cuestionamientos tampoco son sencillas y nos llevan a continuar informándonos acerca del tema. Primero, veamos qué son los derechos humanos. Los derechos humanos son facultades o prerrogativas que debe tener toda persona para vivir con dignidad y decoro. Son una serie de valores que regulan la vida de los seres humanos y la relación con los otros. La Comisión Nacional de los Derechos Humanos, CNDH, explica que la aplicación de los derechos se rige por los principios de universalidad. Todas las personas son titulares de todos los derechos humanos. Progresividad. Constituye la obligación del Estado de asegurar el progreso en el desarrollo constructivo de los derechos humanos. Interdependencia. Cada uno de los derechos humanos se encuentran ligados unos con otros, de tal manera que el reconocimiento de uno de ellos, así como su ejercicio, implica necesariamente que se respeten y protejan los derechos vinculados. Indivisibilidad. Implica que los derechos humanos no pueden ser fragmentados, sea cual fuere su naturaleza. En la sociedad, quien reconoce los derechos de las personas, los regula y protege es el Estado, por medio de las leyes. Por eso los derechos humanos están reconocidos y protegidos tanto en tratados y declaraciones internacionales como en las regulaciones internas de los países. De esa forma, cuando una persona de cualquier edad y condición vive dentro de un Estado o nación, se reconoce como sujeto de derecho, lo que significa que a cualquier ciudadano o individuo pueden imputársele derechos y obligaciones a través de la ley. Así que todos ustedes, sus padres y madres, sus conocidos y yo, somos sujetos de derecho,
porque estamos protegidos por leyes e instituciones a nivel mundial, nacional y local. En México, los derechos humanos son reconocidos por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la ley suprema de la que emanan todas las leyes que rigen la convivencia de nuestra sociedad. Es la Constitución, en su título primero, la que establece que el Estado tiene la obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos. Según la Universidad de Cambridge, nuestra Constitución está dentro de las 10 mejores del mundo en cuanto al cuidado de los derechos humanos, pues analiza un conjunto de 117 derechos diferentes. ¿Sabían que el Estado mexicano fundó en 1992 la Comisión Nacional de los Derechos Humanos para proteger los derechos de los mexicanos y velar por ellos? A nivel internacional, es el Alto Comisionado para los Derechos Humanos, el organismo de la Organización de las Naciones Unidas, que trabaja en favor de los derechos humanos y vela por ellos. Conocer nuestros derechos no significa que podamos hacernos justicia por propia mano. Por ejemplo, si un estudiante está en la escuela y uno de sus compañeros sustrae alguna pertenencia de la mochila y él se da cuenta, no va al encuentro del compañero, lo insulta o golpea hasta que se la entregue. Ese acto está fuera de las normas establecidas. Lo que el estudiante debe hacer es acudir con su maestra o maestro o comentar el incidente para que investiguen y se pueda recuperar el objeto robado. Dar seguimiento e informar a la máxima autoridad, que en este caso sería el director de la institución, para que coadyuve en la resolución del conflicto, resguardando en todo momento la dignidad de los implicados. Recuerden que el diálogo es el recurso más importante en la resolución de conflictos. Una vez que dialoguen, deberán hacer compromisos de tal forma que no se repita el acto. El estudiante que sustrajo la pertenencia deberá ser sancionado con base en las normas de convivencia que se acordaron en la escuela. En algunas partes del mundo, todavía es común que la gente haga justicia por su propia mano, lo que genera que los ciudadanos vivan con miedo. Por ejemplo, el robo puede ser sancionado cortando las manos o los dedos de quien lo hace. Con este tipo de castigos, no solo se atenta contra la dignidad humana del infractor, sino en ocasiones hasta contra su propia vida. Una situación así se presenta porque el Estado no establece normas para garantizar los derechos humanos. Por eso es tan importante valorar que en nuestra Constitución sí son reconocidos. El reglamento de su escuela o grupo establece las normas de convivencia que deben observar todos los integrantes de la comunidad. ¿Consideran que promueven el trato digno y respetuoso? Y si no es así, ¿qué propondrían? Con lo expuesto hasta ahora, tienen más información de cómo las leyes y los tratados internacionales promueven el trato digno y respetuoso entre las personas. Les invito a que investiguen si la convivencia en su comunidad se basa en el trato digno y respetuoso. Para ello, podrían preguntar a personas cercanas lo siguiente: ¿conocen sus derechos y responsabilidades? ¿Consideran que en su comunidad se fomenta un trato digno y respetuoso? ¿Piensan que estos principios son determinantes para una mejor convivencia entre las personas? Seguramente, las respuestas a estas preguntas les llevarán a concluir que la convivencia con las personas tiene como base el trato digno y respetuoso, como vimos anteriormente. Esto está establecido en las leyes de nuestro país. De manera particular, veamos qué documentos nacionales e internacionales refieren los derechos de niñas, niños y adolescentes. La Organización de las Naciones Unidas, a través de la UNICEF, promulgó en 1989 la Convención sobre los Derechos del Niño. En ella se estipulan 3 tipos de derechos. Número 1, aquellos que brindan protección como persona menor de edad.
Los infantes tienen derecho a que el Estado los proteja contra la explotación, ya sea sexual o laboral, el maltrato, la discriminación y el abandono. Número 2. Aquellos que brindan provisión, pues los menores de edad merecen recibir lo necesario para su desarrollo, como alimento, educación, protección de la salud física, sexual, emocional, descanso, identidad y acceso a la justicia. Número 3. Aquellos que reconocen su derecho a la participación por ser parte de la sociedad, es decir, que pueden intervenir en ella mediante la libertad de pensamientos, creencia y decisión, expresión o acceso a la cultura. Es importante aclarar que aunque ustedes ya son adolescentes, mantienen los derechos promulgados en dicha convención. Por otro lado, en 2014 se aprobó la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes en nuestro país. En ella se reconoce a niñas, niños y adolescentes como titulares de derecho y por eso pueden opinar, organizarse, participar y recibir información. La ley también establece que los responsables de garantizar los derechos de los infantes son el Estado, las comunidades y las familias. Asimismo, dicha ley refiere los cuidados especiales a los que tienen derecho niñas, niños y adolescentes con discapacidad. ¿Sabían que, para vigilar el cumplimiento de esta ley, el Estado creó en 2015 el Sistema Nacional de Protección Integral de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes? Este sistema se encarga de diseñar normas, políticas y servicios para promover los derechos de la infancia y adolescencia. Acompáñame a saber un poco más acerca de esta ley. Escuchen con atención lo que se expone en el siguiente video. Analicen cómo este documento promueve una vida digna para los adolescentes. ¿Y cómo vas con la tarea de las propuestas para que los adolescentes vivamos mejor? Pues más o menos, aún sigo buscando información. ¿Tú cómo vas? Pues yo la voy a hacer sobre la Ley General de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes. En general, el reconocimiento de niños, niñas y adolescentes como titulares de derechos se da en los términos que establecen los artículos 1 y 4 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. ¿De qué manera se recuperan los valores establecidos en la Constitución Política de nuestro país para protegerte a ti y a quienes son menores de edad? La Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes se expidió el 4 de diciembre de 2014 y sus disposiciones son de orden público, interés social y de observancia general en toda la República Mexicana. Entre los objetivos plasmados en su primer artículo está el reconocer a niñas, niños y adolescentes como titulares de derechos. Tiene también por objeto garantizar a niñas, niños y adolescentes la tutela y el respeto de los derechos fundamentales reconocidos en la Constitución. Por otra parte, la ley que estamos revisando creó un Sistema Nacional de Protección Integral de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, cuya función es articular acciones institucionales que respondan a los propósitos establecidos en ella. En dicho sistema se detallan las instancias que lo constituyen, sus responsabilidades y cada uno de los procedimientos para su funcionamiento. La Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes beneficia a los niños menores de 12 años y a los adolescentes entre los 12 años cumplidos y menos de 18 años de edad. El artículo 10 de esta ley señala que a fin de proteger el ejercicio igualitario de los derechos de niñas, niños y adolescentes, se tomarán en cuenta sus condiciones particulares en los diferentes grupos de población a que pertenecen. En esta línea, las autoridades competentes deben adoptar medidas de protección especial de los derechos de niñas, niños y adolescentes en situación de vulnerabilidad, ya sea por circunstancias socioeconómicas, psicológicas, de género o cualquier otro aspecto de sus derechos. Por otra parte, en el artículo 63 se señala que niñas, niños y adolescentes tienen derecho a disfrutar libremente de su lengua, cultura, usos, costumbres, prácticas culturales, religión y todos los elementos que constituyan su identidad cultural.
Ante ello, las autoridades tienen la obligación de establecer las políticas que garanticen la promoción, difusión y protección de la diversidad de sus expresiones culturales, entre otros aspectos. Son múltiples las líneas de acción y las instituciones encargadas de coordinar y monitorear el cumplimiento de esta ley. Así, por ejemplo, dentro del Programa Nacional de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes, una de las líneas de acción es la creación de ambientes libres de violencia en las instituciones educativas para fomentar una convivencia armónica y favorecer el desarrollo integral de niñas, niños y adolescentes, así como el goce de sus derechos humanos. El mismo programa establece que esta línea de acción queda a cargo de la Secretaría de Educación Pública y del Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia, entre otras instituciones. ¡Wow! Suena muy interesante. Entonces creo que yo también la haré acerca de la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes. Sí, de hecho es muy interesante e importante conocerla. Yo ya la leí completa. Pues mira, aquí en esta página te dice más o menos de qué y trae mucha información de hecho. Para ti, ¿cuáles son las acciones más importantes del Sistema Nacional de Protección Integral de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes para que esta ley se cumpla en tu entidad? ¿Qué les pareció el video? Los invito a leer esta ley, así como lo hicieron los adolescentes que investigaron sobre el tema. Con esta información, los invito a elaborar un mapa mental acerca de los derechos fundamentales de niñas, niños y adolescentes. Es importante nombrar algunos de los más importantes. Sean creativos para exponer sus ideas. Les mostraré el que elaboró uno de mis alumnos. En él incluyó los siguientes derechos. Número 1. Derecho a recibir una educación que fomente la solidaridad, la amistad y la justicia para todo el mundo. Número 2. Derecho a la igualdad, sin distinción de raza, religión o nacionalidad. Número 3. Derecho a la educación y atenciones especiales para niños física o mentalmente disminuidos. Número 4. Derecho a una protección especial para que puedan crecer física, mental y socialmente sanos y libres. Número 5. Derecho a comprensión y amor por parte de las familias y la sociedad. Número 6. Derecho a tener un nombre y una nacionalidad. Número 7. Derecho a ser protegido contra el abandono y la explotación en el trabajo. Número 8. Derecho a una alimentación, vivienda y atención médica adecuadas. Número 9. Derecho a atención y ayuda preferentes en caso de peligro. Y número 10. Derecho a una educación gratuita, derecho a divertirse y a jugar. Hasta ahora se han expuesto las razones por las cuales ustedes pueden ejercer los derechos humanos, pero ¿han pensado que ustedes también deben respetar los derechos de los demás? Aunque no hay una única forma de hacerlo. Algunas actitudes que nos permiten respetar la dignidad de los demás son: aceptar la diferencia. Las personas no tienen por qué pensar, sentir o hacer las cosas como uno. Mostrar empatía o ponerse en el lugar de otro para percibir cómo siente y así comprender sus sentimientos. Procurar la colaboración y participación, o bien establecer una relación de doble vía, dar y recibir, reconocer nuestras necesidades y las de los demás. Lograr una comunicación asertiva, es decir, permitir la expresión libre del interlocutor y expresarse con claridad para mantener el diálogo. Promover la negociación y la mediación. Enfrentar los conflictos con respeto hacia los demás, privilegiando el diálogo antes que la violencia, verbal o física. Es decir, tratando de no hacer daño al otro. Escuchar y ser escuchado. Saber leer los diferentes lenguajes, el corporal, el gestual y el verbal, para enterarnos de las necesidades emocionales del otro. El tema de hoy es básico para nuestra formación como personas y ciudadanos.
Los invito a informarse más sobre él. Consulten las páginas web de Comisión Nacional de los Derechos Humanos, Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia, el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos. Enriquecedora la sesión, ¿no creen? Hablamos de la dignidad, los derechos humanos y de cómo ustedes pueden procurar un trato digno y respetuoso a través de sus actitudes. Ahora pueden responder la pregunta inicial y explicar por qué todos los seres humanos, independientemente de cualquier condición, son merecedores de derechos que emanan de la dignidad. Les propongo diseñar una campaña de promoción del trato digno y respetuoso a las personas en su comunidad. Piensen en los pasos para implementarla. Objetivo de la campaña, personas a las que se dirige, información que se va a compartir. Piensen en alguna frase o lema que identifique la campaña. Medios de difusión que utilizarán como cartas, carteles, videos, trípticos. Les recomiendo utilizar materiales reciclados. No olviden incluir la información que obtuvieron de las 3 preguntas que hicieron para saber si en su comunidad la convivencia se basa en el trato digno y respetuoso. Fue un gusto estar con ustedes para comprender más nuestra condición de seres dignos y merecedores de respeto. Hasta pronto. Si tienes dudas o necesitas ayuda,